Muy bien, vamos a orar para iniciar el mensaje de hoy. Señor, te damos gracias por tu amor, tu bondad, por tu fidelidad. Te damos gracias, Padre, por tú eres bueno, no hay duda de eso, Señor. Cada día podemos conocerte aún más y admirarte, Señor, el poder de tu gloria, a través de tu palabra, Señor, y cómo tu palabra se aplica en nuestra vida, Señor. Te damos gracias de verdad, como tú te muestras a nosotros y nos muestras cada día más el tipo de relación personal, individual que quieres tener con cada uno de nosotros y como iglesia, Señor, corporalmente. Gracias de verdad, te damos toda la gloria a ti. Ponemos el mensaje esta mañana en tus manos para que seas tú, sea tu sabiduría, sabiduría de lo alto, no sabiduría de los hombres, Señor. Confróntanos, exhórtanos, anímanos y, Señor, por favor, te pido también que restaures nuestra fe, restaures nuestros corazones y glorifícate en nuestras vidas, Señor. Gracias por la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos estudiando la carta de 1 Corintios. Estamos aún en el capítulo 1. Estas semanas atrás hemos visto ya la introducción a esta carta, hemos visto su contexto, hemos visto los temas que Pablo va a estar abarcando a lo largo de esta carta. Es una carta de exhortación, de amonestación, de dirección para la iglesia. Y gracias a Dios por esta carta, porque a través de ella podemos hoy también hacer uso de ella para aplicar los principios que hay acá. Gracias a los problemas que estaban viviendo la iglesia de Corinto en aquel tiempo. Entonces, acá en esta carta vimos que Pablo va a exhortar, va a animar, va a amonestar a la iglesia, también va a guiar a la iglesia en cómo hacer uso correcto de los dones del Espíritu, principalmente porque había mucha influencia cultural dentro de la iglesia. Recordemos, Corinto es una ciudad pagana, una ciudad llena de idolatría y que esta idolatría iba fuertemente de la mano con la inmoralidad, entre otras situaciones que se estaban viviendo culturalmente en este lugar y estaban influenciando sobre la iglesia. Habían creyentes que estaban normalizando ciertas prácticas de su cultura para aplicarlas dentro de la iglesia y vivir de esta manera su cristianismo. Y esto estaba afectando entonces el cuerpo de Cristo. Pero también una de las situaciones que Pablo va a estar abarcando durante esta carta, y es la primera situación que vemos, es la división que había entre la iglesia por cuestiones secundarias, cosas no esenciales. Y esa sección la tenemos a partir del versículo 12, cuando Pablo les confronta acerca de la división y la contienda que hay entre los creyentes, porque unos eran seguidores de Apolos, otros eran seguidores de Cefas, o sea, de Pedro, otros eran seguidores de Pablo y otros simplemente preferían mantenerse al margen y quedarse centralizados solamente en las palabras de Cristo. Y hoy tenemos muchos de estos. Personas que comienzan solamente a seguir ciertos hombres o ciertas denominaciones, y esto ha causado un rompimiento dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo está confrontando esta situación porque el cuerpo de Cristo no fue diseñado para estar dividido. El cuerpo de Cristo, el Señor lo ha diseñado para que permanezca unido en lo que verdaderamente es importante. Ahora, las divisiones que comenzaron a haber dentro de la iglesia no fueron por estos hombres, ni por el Señor. No fue ni por Apolos, ni porque Pablo estaba hablando mal de Apolos, ni porque Pedro estaba hablando mal de uno o del otro. Porque el Señor Jesucristo y cada uno de esos hombres estaba exponiendo el Evangelio tal y como era. Pero cada quien tenía su estilo y su manera de exponerlo. Pero ellos no tenían conflicto respecto a esto, y no era el Evangelio de Cristo lo que estaba en contienda, sino que los estilos y las formas en las que el Evangelio estaba siendo expuesto.
Por lo tanto, las divisiones comenzaron a traer a los hombres, los seguidores de ellos, jactándose de a quién estaban siguiendo, por quién estaban siendo bautizados. Cosas completamente secundarias que no iban a añadir nada a su salvación. Y lastimosamente, este mismo caso, esta misma situación a lo largo de la historia es lo que ha traído división y contienda dentro de la iglesia. Porque es como que usted se agarre a cachetadas. No tiene sentido que usted que usted se lesione o se autolesione, porque es su mismo cuerpo, son sus mismos miembros. Y por lo tanto usted no puede cortarse la mano simplemente porque la mano izquierda es su mano débil o la mano derecha. No tiene sentido. Esto va a traer una lesión incurable, y es lo que está sucediendo dentro de la iglesia en Corinto. Y Pablo entonces es el primer tema, la primera situación que va a comenzar a abarcar, la división que hay entre ellos. Porque de nuevo, el cuerpo de Cristo ha sido diseñado para permanecer unido y que la cabeza de este sea el Señor, sea Cristo. Ahora Pablo, más adelante, comienza a decir que él no busca predicar el evangelio con palabras pomposas, con sabiduría humana, como tratando de adornarlo para que se ajuste a su audiencia. Él simplemente se ha dedicado a predicar el evangelio simple y sencillo, porque el evangelio es suficiente, tiene suficiente poder para traer transformación a una vida, para traer convicción a una vida, para traer esperanza a una vida. Y por eso en el versículo 17, él les dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La predicación del evangelio simple y sencillo, sin buscar cómo enriquecerlo, cómo manipularlo, es lo que Pablo ha hecho. Predicarlo tal y como está. Y en esto es en lo que debería enfocarse la iglesia, no en estar discutiendo acerca de la forma, de la manera, de quién es el líder, quién es el pastor, cuántos seguidores, qué cantidad de personas asisten a la iglesia, cuánta ofrenda están recogiendo, que si tienen un gran templo, un templo pequeño. La iglesia debería enfocarse en lo que verdaderamente es esencial, y es predicar el simple evangelio. Porque Cristo fue quien fue crucificado, pagó el precio por todos aquellos pecadores. Cristo es quien ha dado su vida por la iglesia, ha dado su vida por la humanidad. Él es quien salva, Él es quien limpia, quien redime. Los hombres no. Los hombres solo somos mensajeros del mensaje del evangelio de Cristo. Nada más. No necesita, el evangelio no necesita ayuda para tener poder. Y es lo que vamos a ver a continuación en el versículo 18. Que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El evangelio no necesita de que nosotros busquemos cómo enriquecerlo con nuestra sabiduría humana, con nuestras palabras, y tratar de explicarlo de la mejor manera y hacérselo entender a otras personas, porque el evangelio es por fe, no por entendimiento ni razonamiento humano. Por lo mismo, porque, este versículo en nuestra actualidad, nosotros leemos y decimos, wow, qué poderoso, qué animante y qué verdad más implícita. El evangelio, la palabra de la cruz, es igual, es paralelo, sinónimo de el evangelio de salvación, es locura para los que se pierden, o sea, para los que no creen. Pero a los que se salvan, o sea, a los que lo aceptan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para nosotros hoy este versículo enriquece nuestra fe, pero vamos a ponerlo en el contexto histórico y cultural de aquel momento. Los griegos comienzan a escuchar a Pablo
en el Areópago, en Atenas, acerca de esta sabiduría, porque ellos buscaban siempre la sabiduría, eran las mentes brillantes de la época. Y este lugar, el Areópago, era un lugar donde habitaban muchos pensadores, muchos filósofos, porque buscaban nuevas tendencias, nueva sabiduría, y si les suena algo muy similar a lo que vivimos hoy en día, pues ya sabemos de dónde viene. Entonces, cuando escuchan a Pablo hablando acerca de el Dios no conocido, de lo cual tenían un ídolo en la ciudad de Atenas, ellos comienzan a escuchar estas maravillas acerca de Jesús, del ministerio de Jesús. Pero cuando Pablo llega al momento de la muerte y resurrección de Cristo, todos se apartan, dice sí, unos se burlan diciéndole, después escucharemos de esto. Otros dicen, simplemente se va porque les parece absurdo lo que Pablo está diciendo acerca de que el Dios creador ha venido a la tierra, ha nacido en un establo, ha crecido en una ciudad insignificante como Nazaret, y que los de su mismo pueblo lo han amedrentado, han buscado cómo darle muerte, y que este mismo Dios creador que se hizo hombre, ahora teniendo todo el poder sobre la creación, ha permitido ser crucificado en una cruz, que ha muerto para luego entonces resucitar. Es completamente una locura. A Pablo le dijeron, esto es absurdo. Estamos escuchándote con todo lo que venía, pero al momento de la resurrección, esto es una locura. Y saben, las diferentes religiones del mundo que mencionan a Jesucristo, que mencionan a Jesús dentro de sus escritos, hablan acerca de las cosas buenas y grandiosas de Jesús en su ministerio. Un hombre iluminado por Dios, un hombre con gran carisma, amor, pasión, lo pintan como, o se refieren a él como un profeta de Dios, sí. Pero la obra de la cruz, el morir por el pecado de la humanidad y el resucitar para esperanza de vida eterna, para ellos esto es una locura. Es ahí en donde dicen, no puede ser. Esto es completamente absurdo, porque están buscando cómo darle una explicación dentro del razonamiento humano. Y por lo tanto, esto no lo van a comprender. Y por eso para ellos es locura. Porque aunque teniendo las evidencias frente a sus narices, no logran comprender, no logran cómo poder asimilar y tener una explicación para esto. Por lo tanto, no creen, aunque tengan toda la evidencia. Pero a los que se salvan, esto es a los que escuchan y creen en su corazón acerca de la obra de la cruz, acerca de lo que dice la Escritura de quién es Jesús. Esto en ellos se activa el poder de salvación. El poder de Dios ahí está, pero se activa en nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en Él. Entonces, de nuevo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Versículo 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos a ir poco a poco. Primero, estos dos versículos, versículos 19 y 20, Pablo está refiriéndose a Isaías en dos secciones, Isaías 29, 14 e Isaías 44, 25, que nos hablan acerca de lo que Dios iba a comenzar a hacer. Esto nos está profetizando, bueno, es una profecía acerca de la obra de Dios en la humanidad, en donde Él va a destruir la sabiduría de los sabios y va a desechar el entendimiento de los que creen entenderlo todo. Pero no solo esto,
comienza a preguntar, ¿en dónde está el sabio de este mundo? ¿Dónde está el escriba? Y esto se está refiriendo a los maestros, a las mentes brillantes de este mundo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Está refiriéndose acá a aquella persona que todo lo discute, que todo busca darle una explicación con su razonamiento humano. ¿En dónde está esta persona? El mundo no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Claro que sí. ¿Sabe? Los griegos, la manera en la que ellos filosofaban era teniendo días completos, tiempos largos de observación, como se movían las estrellas, el cosmos, la naturaleza, y buscaban patrones para poder dar una explicación de cuál es la razón por la cual se movían los animales, su comportamiento, el comportamiento humano. Y de aquí nace la filosofía, de aquí nace la psicología, de aquí nacen muchos otros razonamientos. Pero si vemos a lo largo de la historia, las teorías y las hipótesis de los hombres, todas cambian. La ciencia, todo cambia. E incluso han entrado en conflicto muchos pensadores y muchos biólogos, científicos respecto a ciertas posturas en la antigüedad, porque se han dado nuevos descubrimientos. Entonces es ahí donde podemos comprender que ninguno de estos ha podido llegar a la sabiduría de Dios, porque Dios los ha enloquecido con los detalles, con cosas increíbles, cosas hermosas entre la creación que no son comprensibles para el ser humano. Y eso hablando de lo que es tangible para el ser humano, lo que pueden ver. Ahora podemos ir un poco más allá y darle la razón o tratar de explicarle a un científico a un doctor, cómo es que Dios puede sanar a una persona, cómo es que Dios puede traer restauración al alma de una persona, en su mente, una completa sanidad. La manera en la que Jesús trajo sanidad en medio de los lugares donde Él anduvo, en los evangelios. ¿Cómo darle la explicación? Su ciencia, su razonamiento, su conocimiento humano se vuelve nada comparado a la obra que Dios hace en cada una de las personas. Ahora, hablarles acerca de la salvación por medio de la fe, por medio de la gracia, es algo también que va a enloquecer el razonamiento humano. Y más aún aquellos que buscan discutirlo y darle una razón a todo. Porque no van a lograrlo. Un comentarista decía, Dios no puede ser hallado a través de la sabiduría humana, sino solo a través del mensaje de la cruz. Y es una realidad, de nuevo. Dios no puede ser hallado a través de la sabiduría humana, sino solo a través del mensaje de la cruz. Es la única manera. Dios no puede encontrarse a través de la sabiduría humana, del entendimiento y razonamiento humano. Más bien, ¿qué sucedió cuando el hombre comenzó a indagar en el razonamiento y el pensamiento? Bueno, las consecuencias de esto las tenemos en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18 en adelante. La decadencia humana. Cuando los hombres comenzaron a caer en sus propios razonamientos necios, buscando cómo entender su alrededor, la naturaleza. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que veían, comenzaron a darle la gloria a los hombres, comenzaron a darle la gloria a animales, a la naturaleza, y no a Dios. Por lo tanto, el Señor los entregó a las concupiscencias de sus corazones. O sea, les dijo, si ustedes quieren continuar bajo ese camino,
Yo me estoy mostrando a ustedes lo invisible de Dios, su poder y su gloria. Se los estaba mostrando a través de la naturaleza, a través de la creación, pero ningún hombre quiso entenderlo, porque quisieron observar solamente en su razonamiento y sabiduría humana. ¿Cómo es que una tortuga sale de su cascarón y sabe hacia dónde tiene que tomar? Hacia el mar, una tortuga marina. ¿Y cómo es que no solamente una, sino que todas recién nacidas saben hacia dónde tienen que ir? No es un comportamiento aprendido. ¿Cómo es que las aves de los cielos saben cómo hacer su nido? ¿Qué tipo de materiales necesitan? No es algo que ellos, un comportamiento aprendido. Es cosa que Dios ha diseñado de esta manera cada uno de estos detalles. Pero el hombre ha insistido en su necesidad de poder comprender estas cosas y darle un razonamiento, una respuesta a todo. Y por esta misma razón es que no encuentran a Dios, aunque lo tengan de frente. El mismo cuerpo humano. El ejemplo que les exponía hace algún tiempo, hace unas semanas. ¿Cómo es que un riñón, en un trasplante de riñón, comienza a funcionar automáticamente en el momento que es conectado al cuerpo donador? Es automático. Es porque el Señor ha diseñado así el cuerpo humano. Y son cosas que no podemos comprender, pero que el ser humano ha buscado cómo darle una respuesta. Y por eso mismo es que no pueden encontrar a Dios a través de la sabiduría humana. Porque no se trata del razonamiento, se trata de la fe. Se trata de la fe. Ahora, dentro de este mundo que busca darle explicación a todo, en versículo 21 dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, o sea, por la fe. Dios decidió no darles los secretos ocultos en su soberana sabiduría para que solamente la hallaran aquellos que ponen su fe en Él, en sus palabras, para que no sea por vista, sino por fe. Y así le agradó a Dios. ¿Y quién va a venir a discutirle a Dios? Versículo 22. No perdamos la línea del tema que Pablo está tocando. Recordemos, está hablándole a la iglesia por cuestiones de llamando su atención, amonestándolos por la división que había entre ellos, discusiones acerca de la forma y del estilo de enseñanza de sus maestros. Pero Pablo se ha centrado en lo que verdaderamente la iglesia tiene que estar enfocada, en la predicación del Evangelio. Y le están dando el fundamento del por qué. Ese es el propósito, ese debe ser el punto en común de todos. No el estilo, no las cosas secundarias, sino la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Aquí les está dando el fundamento. Esto es lo que verdaderamente es esencial en la iglesia. El Evangelio simple y sencillo. El Evangelio es suficiente. Esto es suficiente para traer verdad y transformación a una vida y a una cultura. Versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, tenemos el grupo de los judíos, quienes demandan a un Mesías conforme a sus estándares regidos por la sabiduría y el entendimiento humano, un rey político que venga a liberarlos y que elimine a todos sus enemigos,
que venga a gobernar con poder, pero lo que recibieron fue a un Mesías crucificado, que les venía a dar libertad del pecado primeramente, que venía a darles esperanza para una vida eterna, pero que aún no vendría como el gobernador, rey, poderoso, político que ellos esperaban, porque eso vendrá más adelante. Y eso fue lo que recibieron. Jesús no encajaba dentro de los estándares que ellos decían. Tenían muchas de las cosas y ellos pedían señales y el Señor hizo señales y prodigios durante su ministerio. Pero teniendo aún así todas las evidencias, ellos tomaron la decisión en su corazón de no creer. Y hasta el día de hoy, la gran parte del pueblo de Israel no cree en Jesús como su Mesías, Salvador. Por otro lado, Pablo habla acerca de los griegos que buscan sabiduría. Ellos aman la sabiduría y eso es lo que significa la palabra filosofía. Filosofía, el amor al logos, a la palabra, a la sabiduría. Y sabiamente en el Evangelio de Juan, cuando habla acerca de que en el principio el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, está hablando de la palabra logos, de la palabra de Dios, porque es un evangelio exclusivo dirigido hacia los gentiles, quienes abundaban en el idioma griego y buscaban esta sabiduría. Entonces, esto es lo que significa la palabra filosofía, el amor a la sabiduría, al razonamiento, a las palabras. Entonces los griegos esto era lo que buscaban, palabras bonitas, poéticas, la oda de los diferentes filósofos, las teorías, las hipótesis y todo este razonamiento. Y ellos amaban eso porque eso era lo que los diferenciaba del resto de la humanidad. Pero Dios decidió no darles ni a los judíos lo que pedían, ni a los griegos y gentiles, el resto de la humanidad lo que pedían, sino que Él les dio un Salvador, un Cristo crucificado. Algo que iba a romper el esquema de la sabiduría humana. ¿Por qué? Para que fuese por fe y no por vista. Y no fuese alcanzable para los sabios de este mundo. Entonces, para los judíos era tropezadero por eso mismo, porque rechazaron a Jesús, a su Salvador. A los griegos, locura, porque no pueden comprenderlo, no pueden explicarlo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, o sea, la iglesia que está en Roma, que está compuesta por griegos y judíos, gentiles en general y judíos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque Dios decidió centralizar todo su poder y toda su sabiduría en Él. Y para que todo fuera a través de Él, por medio de Él. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué querrá decir este versículo que algunos hasta sabemos de memoria y nos encanta? Ante la perspectiva humana, era insensato, era completamente nada sabio por parte de Dios el haber dado a su Hijo en sacrificio en una cruz. El venir y tratar de salvar a la humanidad, a su creación, que le dio la espalda, que lo traicionó. Entonces, ante la perspectiva humana, era decir, no, eso completamente es absurdo, es una locura. Eso no fue sabio por parte de Dios. Es insensato por parte de Dios. Entonces, aunque la perspectiva de los hombres era esta respecto a la decisión de Dios, de que haya descendido del cielo, haya
se haya vuelto hombre, 100% hombre, haya vivido entre ellos, haya sido un carpintero de profesión, bueno, de oficio, y que se haya juntado con lo más vil, lo menospreciado de este mundo, con lo que era despreciado por la sociedad, es completamente absurdo. Es insensato por parte de Dios, porque Él teniendo el poder, ¿por qué nada más no vino y salvó lo que quería salvar? Entonces, ante la perspectiva humana, es insensato por parte de Dios. Pero esto fue lo más sabio de Él, porque esto verdaderamente era más poderoso que lo débil, que lo más poderoso de la fuerza humana. Este iba a tener el poder para salvar y redimir a toda la humanidad. Ahora, en la siguiente parte que dice, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, se refiere, o podemos comprenderlo de esta manera. Qué débil Dios se dejó manipular por la humanidad, por el quebranto de la humanidad, y por amor, esa fue su debilidad, el amar a la humanidad y entregar a su Hijo más querido, lo más preciado, lo entregó para que todos los seres humanos tuvieran oportunidad de salvación. Bueno, es más poderoso lo que Cristo hizo en una cruz para redimir a la humanidad, porque ni aunque toda la fuerza humana se uniera, podría alcanzar la gracia y la misericordia de Dios por sí mismo. Ni aunque los hombres juntaran toda la fuerza de toda la creación, de toda la humanidad, iban a poder llegar a alcanzar salvación y justificación por sí mismos. Entonces, por eso, lo débil de Dios ante la perspectiva humana es más fuerte que todos los hombres. Por eso, lo insensato de Dios ante la perspectiva humana es más sabio que lo que todos los hombres puedan pensar y razonar. Porque es poder para salvación. Es una locura a los que no creen, pero es salvación, es poder de salvación para los que creen. Porque no es acerca de comprender, es acerca de recibirlo, es acerca de tener fe, es acerca simplemente de disfrutarlo y de saber de que no tienes que hacer nada para hallar salvación. Porque no es por obras, es por gracia, es un regalo. Y es lo que mucha gente hasta el día de hoy no comprende. ¿Cómo que es gratis? Es completamente gratis. No tienes que hacer obras para hallar salvación. Y es lo que muchas veces dentro de algunas iglesias no comprenden, de que no es por obras. ¿Y cuántas obras tú haces que puedes hallar favor, misericordia de Dios? No, es que es un favor, es la gracia, es el amor de Él. No es acerca de por cuánto tiempo has servido al Señor que entonces Dios tiene que dar sanidad a un cuerpo o tiene que darte riquezas, ganancias. No, no se trata de eso. No es acerca de un trueque con Dios. Es solamente por gracia, por amor, por misericordia y por un propósito eterno que Él tiene en cada uno de nosotros. Así que si entregamos nuestra vida a Él, sepa que tienes que vivir sometido a Él y Él va a proveer todas las demás cosas. Pero de nuevo, el punto de Pablo con este fundamento es, esto es lo que es esencial para la iglesia, en lo que deberíamos de enfocarnos. No es acerca de adornarnos con sabiduría humana, porque el simple evangelio es suficiente para que Dios se glorifique y se manifieste, para traer salvación. Así que entonces tenemos una necesidad, tenemos un llamado como iglesia, y es no distraernos con las cosas no esenciales, sino más bien enfocarnos en lo que verdaderamente es esencial y es importante para el Señor. Predicar su palabra, enseñarla completamente, no tomando ahí de un lado y del otro, sino que completamente todo el consejo de Dios, porque a eso sí hemos sido llamados, a ser instruidos en todas las palabras que nuestro Señor ha instruido a sus discípulos, las tenemos acá plasmadas. Gloria a Dios, porque
Esto tiene poder por sí solo. Y la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros es su trabajo, no el nuestro. Nuestro trabajo simplemente es dar el mensaje, ser los mensajeros, ser los carteros, y el Señor es quien hace el resto en la vida de cada persona. Por lo demás, podemos enriquecerlo orando y teniendo fe por aquellos que aún no le conocen, para que Dios se manifieste en sus vidas y sea revelado en sus corazones. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, lo más profundo de nuestro ser, para traer quebranto, para traer convicción, traer sabiduría, entendimiento, exhortación y ánimo, Señor. Amonestación en nuestras vidas, para enfocarnos en lo que verdaderamente es esencial, Señor, para tu iglesia. Señor, y yo quiero pedirte, por favor, que tú nos ayudes, tanto a nosotros como congregación, a como tu iglesia en general, como cuerpo en esta ciudad y en nuestro país, a que nos ayudes a buscar la unidad, Señor, en lo que verdaderamente es esencial, que es tu palabra, que es tu evangelio, Señor. Que no prediquemos ninguna otra cosa que no esté en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para no basar nuestra vida cristiana en interpretaciones y en posiciones de los hombres, sino que ayúdanos a enfocarnos y mantener nuestra vida como creyentes, plasmados, fundamentados en tu palabra. Te damos toda la honra, Señor, la gloria a ti. Gracias por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.